911, ¿dónde es su emergencia? Dios bendiga, hermanos. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, no estaba en su plan ni el pecado, ni la enfermedad, ni la muerte. Todo esto entró precisamente por la desobediencia a Dios. Eso es el pecado. Y cuando hablo de desobediencia a Dios, tengo que hablar de obediencia al diablo. El hombre decidió obedecer al diablo y no a Dios. Y eso le acarreó grandes gracias que hasta hoy seguimos viviendo. Por eso quisiera que viéramos un poquito de lo que fue ese origen. Y para ello los invito a buscar en el libro de Génesis. Capítulo 4, del 1 al 7. Así es escrito. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín. Y dijo: he adquirido varón por Jehová.
Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Si hicieres bien, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Oremos. Amoroso Padre, te damos gracias por esta privilegiada noche, Señor. No hay mejor lugar en todo el universo que estar en tu presencia, Señor, y así creemos que estamos ahorita. Padre, es nuestra oración que nuestro cántico te haya sonado dulcemente, Padre, que haya subido de ti como un perfume de aroma fragante, y que con la aprobación, Señor, lo hayas recibido. Padre, que ahora nos hables con esta porción escogida. Ayúdanos, como decía tu siervo David, a que dulce sea nuestra meditación en ti, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en nuestros minutos. No permitas que haya nada ni nadie que nos perturbe. Toma el control, Señor, toma el control. Y te ruego que borres mis rebeliones por tu misericordia infinita y me hagas un vaso de honra para ti y de edificación para mis hermanos. Porque en el sagrado nombre de Jesucristo, así te lo rogamos. Amén. Amén. Por favor, tomen asiento, hermanos. Estos dos varones, Caín y Abel, de quien hemos leído, fueron los dos primeros seres humanos en nacer. Adán y Eva, ustedes lo saben, no nacieron, fueron creados. Pero ya había entrado el pecado. El pecado, si vemos cómo está en la Biblia, entró en el capítulo 3 y ahora estamos en el capítulo 4. Ellos, Adán y Eva, por rebelión a Dios, fueron expulsados del paraíso. Dios puso un querubín y una espada flamígera, flameante, para que no regresaran. Dios no quería que Adán y Eva, en una posición de pecado, en una posición de maldad y de rebelión, regresaran o siguieran viviendo en el paraíso, porque tendrían el árbol de la vida a su alcance. Y Dios no quería una vida eterna en pecado y en maldad. Por eso los expulsó, para que pudieran ellos también morir. Y vemos aquí en el versículo 1 que Adán conoció a su mujer y dio a luz a su primogénito, Caín. Este conoció no quiere decir que se la presentaron. Cuando él despertó del sueño en que Dios lo puso, él se dio cuenta que ahí estaba Eva y había dicho: ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. En ese momento la conoció en el sentido popular. Pero en el sentido bíblico, conocer es tener relaciones sexuales. Y ahí ella queda embarazada y da a luz al primogénito. Muchos comentaristas creen que Caín y Abel fueron mellizos. La verdad, la Biblia no dice nada de eso, no dice nada en contra. Solo dice en el versículo 2 que después parió a su hermano Abel. Y ahí está, él es el segundo, pero se menciona a sus oficios. Dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Hermanos, delante de Dios, ninguno de esos oficios tiene mayor jerarquía. Delante de Dios, ninguno de estos oficios es menos que el otro. Simplemente Abel era pastor y Caín era agricultor. No está diciendo que Dios prefiere a los pastores que a los campesinos. Pero aquí hay algo que separa a estos dos hombres que venían tan unidos y que nos debe de mover a la reflexión. Y es algo que la Biblia no dice que ellos recibieron,
pero que lo tenemos que entender así por deducción. Vean por favor, versículos 3 al 5. Así es escrito. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Creo que todos fuimos engañados cuando teníamos una religión falsa, en el sentido de que Caín ofreció al Señor espinos y Abel ofreció un corderito. Pero la Biblia no habla de eso. Todo el contexto da a entender que Caín ofreció lo mejor que tenía en su cultivo, su mejor cosecha, él se la ofreció a Dios. Abel vino y puso lo mejor de su ganado, el más sanito, el más gordito, y se lo ofreció también a Dios. Pero aquí hay una diferencia. Y antes de tocarla, llamo la atención de ustedes sobre algo. ¿De dónde sacaron ellos que había que ofrecer sacrificios? ¿Por qué estaban ofreciendo sacrificios? Porque ellos estaban conscientes de que eran pecadores. Pero entonces, ¿de dónde sacaron eso? Es lógico entender que su padre Adán y su madre Eva se lo enseñaron. Ustedes deben entender esto así. Ellos no se lo inventaron en ese momento. Ellos no hicieron algo que su capricho y su voluntad dictaba, sino algo que sus padres, desde la niñez de ellos, les habían instruido a hacer cada vez que pecaran. Y por eso vemos que ellos ofrecen expiación por sus pecados. Pero al aprenderlo de sus padres tenemos que regresar, por favor, al capítulo 3, el versículo 21. Así es escrito. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quiénes pecaron? Adán y Eva. Ese animalito que fue sacrificado era inocente. El animal no comete pecado. Pero Adán y Eva, que tenían una comunión íntima con Dios, cuando vino el pecado, vieron rota esa comunión, esa gran bendición. Y cuando Dios les hablaba, ellos corrían al encuentro de Dios. Más ahora se dieron cuenta que estaban desnudos y les dio vergüenza. Y cuando oyeron que la voz del Señor se paseaba entre los árboles, se escondieron. Consecuencia del pecado, huir de Dios. Y segundo, dice Moisés que cortaron hojas de higuera y se hicieron túnicas para cubrir su desnudez. Ese es el esfuerzo humano. Esa es la religión humana. Esa es la solución humana, que no sirve. Pero vimos la solución de Dios. Dios tomó a un animalito inocente y lo sacrificó. Le quitó vida a un animalito que no tenía ninguna culpa. La sangre de ese animalito que tuvo que morir por culpa de Adán y Eva fue derramada. Y ahí está el sacrificio que Dios está exigiendo a Adán y Eva. Y entendemos que Adán y Eva practicaron siempre un sacrificio con derramamiento de sangre, porque la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esa es la clave. Porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Obviamente tenía derramamiento de sangre y la de Caín no. Porque Abel está haciendo las cosas que Dios dijo y Caín estaba haciendo las cosas a su manera. Ahí está la clave. ¿Cuántas veces nosotros quisimos acercarnos a Dios, quisimos reconciliarnos con Dios a nuestra manera? Pero no es nuestra manera la correcta, es lo que Dios estableció. Nunca olviden que cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasga de arriba abajo
para indicarnos que el camino a Dios fue abierto por Dios y no por mérito o esfuerzo humano. Esto es lo que sucedió con Caín y Abel. ¿Se entiende ahora? El problema era, en primer lugar, la soberbia de Caín. No importa lo que su papá y su mamá le dijeron, él hizo las cosas a su manera. Y segundo, su reacción ante la reprobación de Dios. Dice que se ensañó, cayó en ira, su rostro se contrajo de coraje contra Dios. Segundo error mortal. Señala el destino eterno de condenación para Caín. En lugar de someterse a Dios, estábamos cantando, humíllense en la presencia del Señor y Él los ensalzará. Caín no hizo eso. Si ya estaba ensoberbecido, más se levantó contra Dios y se airó contra Dios. Nuestro hermano Pablo pregunta a los corintios, ¿quién podrá pelear contra Dios? ¿Somos más fuertes que Él? Y la respuesta es, nadie puede pelear y nadie es más fuerte que Dios. En esta lectura que estamos llevando, vean por favor, lo mejor que trajo Caín, lo mejor que trajo Abel. Deben recordar esto, hermanos, lo mejor debemos traer a Dios, porque menos de lo mejor Dios no merece. Pero tenía que haber derramamiento de sangre. Y tiene que ver mucho también para agradar a Dios, no solo traer lo mejor, sino la actitud con que lo traemos. Yo puedo traer lo mejor, pero con una actitud rebelde, con una actitud soberbia, con una mecánica, solo por seguir una religión, un rito religioso. Eso no me va a traer bendición. Eso resulta muy claro, ¿verdad? Ahí mismo, damos la atención otra vez, dice la reacción de Caín. Dice que se ensañó Caín, estoy leyendo el 5, en gran manera y decayó su semblante, ¿sí? Hermanos, estoy hablando de la rebeldía de Caín. Ya lleva dos faltas para ver los versículos 6 y 7. Así es escrito. Entonces Jehová dijo a Caín así, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Si hicieres bien, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. ¿Saben? Dios se toma el tiempo. Dios se toma la molestia de hablar con Caín. Realmente Dios no tiene que hacer eso. Dios no tiene por qué dar explicaciones a nadie. Él es rey, Él es soberano, Él es creador. Y yo recuerdo cuando Job, en desesperación, reclama a Dios, Dios dice, cíñate como un varón, porque te voy a hablar. Tú que me preguntas a mí, te pregunto yo, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el arco iris? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las estrellas y les puse el nombre, les puse su lugar? ¿Dónde estabas cuando yo di alas al pavo real? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el viento? ¿Quién eres tú para pedirme cuentas a mí? A veces nosotros actuamos así como Caín. Pedimos algo al Señor, traemos algo para Él, Él nos concede y nos ensañamos con Él. Es cierto, no blasfemamos, pero se lo demostramos muy claramente, que lo entienda claramente Dios. De esta manera nos ausentamos del culto. Y de esta manera, para que se te quite Dios por tratarme así, yo te respondo. Caín está dando una muestra muy clara de lo que no se debe hacer. Pero Dios le dice, Caín, si tú hubieras obedecido, tu ofrenda hubiera sido aceptada. Pero te digo algo, Caín, el pecado te está acechando como una bestia al ataque contra ti. Si tú no me obedeces, Él va a saltar sobre ti y te va a enseñorear, te va a dominar, te va a matar. Caín, eso es un llamado para que tú recapacites,
te enmiendes y hagas las cosas como yo mando, no como tú opines. Pero Caín, en lugar de aceptar, fíjense que el rey David preguntaba en un canto, su 113, ¿qué Dios hay como nuestro Dios que se humilla a mirar en el polvo? Fíjense, nuestro Dios es tan grande y sin embargo cada vez que oramos, Él se humilla a escucharnos. Bendito sea el Señor. Ahora Dios se humilla a tratar con Caín. Dios pudo haberlo matado en el instante que ve que Caín ofrece algo impuro, pero en su misericordia no solo no lo hace, sino trata con él para que Caín entre en razones. Pero Caín está en un despeñadero. Vean, por favor, ahí mismo. Yo quiero que nos quede muy claro, hermanos, Dios no era parcial, Dios no estaba inclinado hacia Abel porque era más chico o más hermoso o porque cantaba bien o porque era pastor de Abel. No, no, no. Dios siempre se inclina en favor de aquel que le obedece, y Abel le obedecía. Dice el versículo 8, eso es algo, una desgracia terrible, hermano. Versículo 8, y habló Caín a su hermano Abel y le dijo así, que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermanos, no tenemos idea, es muy vago el pensamiento para esto. Darnos cuenta hasta dónde el odio de Caín se despertó contra su hermano. Ya Dios había rechazado su ofrenda y en lugar de humillarse vio a Caín y se vio a Abel y seguro con envidia y se enquistó en su corazón como una mala serpiente el deseo de matarlo a su propio hermano. Platica con él, lo invita a ir a un lugar solitario, van al campo, como quizá muchas veces hizo Caín con Abel, y ahí lo mata. No dice la escritura que con una quijada de asno, simplemente lo mató y dejó tirado a su hermano. Miren que en este momento la muerte humana no existía. La humanidad en ese momento estaba constituida por 4 personas. La única muerte que había habido en ese momento era la de los animalitos. ¿Cómo habrá reaccionado Eva cuando se entera que su amado Abel está muerto? No puedo pensar cómo Eva corre al monte y ahí entre el pasto lo encuentra tirado, quizás con el cráneo sangrante, cómo quizás le habla, lo reanima, lo quiere levantar, le pide que reaccione, pero su amado Abel ya estaba muerto. El dolor de esta madre, la madre de todos los vivientes, nuestra madre, sufre por su hijo Abel. Caín obedece al diablo y va en un despeñadero espiritual, pero terrible, hermanos. La soberbia, la rebeldía, el orgullo, ahora el asesinato. El asesinato es malo en todos los sentidos, pero ese es agravado porque es de su propio hermano. Es un fratricidio. A su propio hermano lo mató. Y esto nos demuestra de quién era Caín. Y cuando yo hable de quién era Caín, quiero que pienses de quién no eres tú por la gracia divina. Vean por favor conmigo, no pierdan ahí, 1 de Juan, cerca de Apocalipsis. Capítulo 3, versículos 10 al 12. Así está escrito: en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque ese es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, escuchen, no como Caín, que era del maligno. Dios dice literalmente, textualmente, que Caín era del diablo y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas.
y las de su hermano justas. Por eso, el odio de Caín es una muestra innegable de quién venía él. Y no estoy hablando de mormonismo, porque en esa religión falsa, que por cierto es la de Obama, en esa religión falsa se enseña que Eva tuvo relaciones sexuales con Satanás y de ahí nació Caín. Esto es falso, absolutamente. Simplemente que aquel que decide obedecer al diablo proviene de él, no está obedeciendo a Dios. Nosotros creemos que ahora obedecemos a Dios porque nacimos de nuevo. Nuestro anterior padre era el diablo. Jesús lo dijo claramente: ustedes son de su padre el diablo y por eso me quieren matar. Pero al venir a Jesucristo por la fe en él, gracias a su Espíritu Santo, nos ha hecho hijos de Dios. Amén. Continuemos por favor avanzando. El pecado verdaderamente se apoderó de Caín. Versículos 9 y 10, estoy en Génesis 4. Así es escrito: Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Venía de matarlo. Y él respondió: no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo así: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Escúchenme, hermanos. Escúchenme, hermanos. Escúchenme. Escúchenme. Es fácil mentirle a Dios. Caín sabía dónde estaba su hermano, dónde lo dejó tirado. Sin embargo, le miente a Dios: yo no sé dónde está. La pregunta de Dios es: ¿dónde está tu hermano? Por supuesto que Dios sabía, porque Dios es omnisciente. Dios sabía. Desde antes que hiciera el planeta Tierra, Dios sabía que Caín iba a matar a su hermano. Pero ahora le pregunta para que le quede con sus propias palabras la evidencia en su contra a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y miren la manera tan irrespetuosa en que le contesta: ¿que yo soy el guardián de mi hermano? Vean, por favor, es muy fácil juzgar a Caín, pero vean la actitud de Caín y la actitud con que muchas veces nos comportamos con Dios. Yo no soy guardián de mi hermano. Le mintió. Es muy fácil mentirle a Dios, pero es absolutamente imposible engañarlo. Le mintió, pero no lo engañó, porque Dios sabía que Caín sí sabía dónde estaba su hermano. Tenemos que entender esto, hermanos. La gente hoy está practicando muchos pecados y miente diciendo que había necesidad, que se prostituyeron porque no había otra opción. Mienten a Dios, que abortaron por esta u otra razón, y mienten, pero a Dios no lo van a engañar. Es mejor adoptar la actitud opuesta de Caín y humillarnos delante de él y pedirle perdón, porque escrito está: todo aquel que se arrepiente, confiesa sus pecados, alcanza misericordia. Caín no lo hizo, y por eso la misericordia del Señor se apartó de él. En ese versículo 10, lo vuelvo a leer, por favor. Le dice el Señor: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Qué insolente Caín, qué insolente con Dios. Y miren, su soberbia, su manera de actuar y de tener en poco a Dios, ofreciendo algo que Dios no había pedido, no como Dios lo había pedido. Su odio contra su hermano, su rebeldía contra Dios cuando Dios lo reprende y se ensaña, su asesinato de su hermano y ahora su mentira a Dios. ¿Qué hay de aquel Caín que nació limpio? Nada. Ahora está lleno de fango, de maldad, y por eso el Señor lo va a reprender. Aquí está la reprensión divina, versículos 11 en adelante, así es escrito: ahora pues, qué palabra tan dura, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano, de tu mano. Cuando laves la tierra no te volverá a dar su fuerza. Caín era agricultor, hermanos. Ahora todo lo que él sembrare se iba a echar a perder.
Qué duro. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para ser perdonada. No, no, grande es mi castigo para ser soportado. No, Dios no tenía la culpa. Dios le dio el justo castigo. Su maldad, ahora lo reconoce él, era muy grande. No podía ser perdonada. He aquí, dice él, me echas hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y le respondió Jehová, cierto que cualquiera que te mate, Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín para que no lo hiriera cualquiera que lo hallara. Qué dura la sanción, pero merecida. A Dios nadie le va a poder llamar injusto. Esto era lo que precisamente merecía Caín. Y Caín ahora sabe que donde quiera que vaya, la semilla que siempre se le va a echar a perder. Ya había venido una maldición a la tierra por culpa de Adán y Eva, y ahora viene una maldición concreta al trabajo que hiciera Caín. Y ahora iba a tener que andar errante de un lado para otro, con el miedo de que lo mataran por lo que sí iba a saber que él había hecho. Cualquiera que me mate, ¿cómo cualquiera que me mate? Bueno, habría ya más gente poblando el planeta que lo podría matar. Y el Señor protege en ese sentido a Caín, poniéndole una señal. Y muchos han hecho conjeturas. ¿Qué señal? Quizás un rostro fiero, o como dice el mormonismo falsamente, lo hizo de color negro. No, hermanos, la Biblia no lo dice. Guarda silencio y las cosas secretas pertenecen a Dios y a Él se las dejamos. ¿Quién sabe qué puso el Señor? Lo cierto es que cualquiera que veía a Caín lo reconocía como un perverso, como un perversísimo, pero también de inmediato se daba cuenta de la señal que Dios había preparado para él, y en lugar de matarlo, lo dejaban ir. Lo que hay así de señal, ¿de acuerdo? Y aquí él es nómada. En las escuelas aprendimos que el hombre venía de las cavernas, que era un ex simio, pero que fue evolucionando hasta llegar a ser Homo sapiens, un hombre inteligente. La Biblia dice que fue al revés. Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo bueno, lo hizo totalmente desarrollado, y ellos por su degeneración y su maldad fueron hacia abajo. No existe esta palabra, pero en lugar de evolucionar, ellos involucionaron, se fueron hacia abajo, y muchos tuvieron que ir a vivir en grutas. Pero no es que de allá para la grandeza, sino de la grandeza a la inferioridad por su rebeldía. Y aquí en este momento tengo que dejar a Caín y a Abel. Solo quiero decir, Abel no tuvo hijos. Abel era el hijo de la promesa, pero el diablo quería evitar a toda costa que el Mesías naciera. Ya en el huerto del Edén había dicho el Señor que de la descendencia de la mujer nacería el que le aplastaría la cabeza a la descendencia de la serpiente. Estaba hablando del Mesías, estaba hablando de Jesucristo. Y Satanás sabía eso porque se lo estaba diciendo a él, y por eso mata a Abel. Pero Dios, en su provisión, en su previsión, ya había puesto un sustituto que fue Set, otro hijo santo de Dios. Y cuando ustedes ven en Lucas capítulo 3, ven la descendencia y la ascendencia del Señor Jesucristo hasta Set, que fue de Adán, que fue de Dios. Amén. En ese sentido nosotros también descendemos de Set. No había otra manera. La leyenda del Lilith es una leyenda falsa, pero hay varias lecciones que podemos aprender, y con eso yo voy a concluir, hermanos. Fíjense que estos hombres, Caín y Abel, que leí solo 7 versículos y después expliqué unos, son muy conocidos. Mundialmente son conocidos, pero por el asesinato que cometió Caín. Pero yo quisiera que nos centráramos más bien no en ese hecho, sino en las ofrendas que dieron a Dios. Eso es lo que nos debe importar. Creían en Dios, amaban a Dios, ofendieron a Dios y trajeron una ofrenda expiatoria. Pero eso
es lo que nos debe de mover a la reflexión. Señor, yo que estoy de este lado de la cortina preciosa en la gracia, yo que tengo tu Espíritu Santo, yo que oigo los sermones, yo que te acepté, ¿qué ofrenda te estoy dando? Caín ofreció lo mejor que tenía, pero no como Dios lo había dicho. Dios había exigido derramamiento de sangre. Abel ofreció lo mejor, pero como Dios lo había dicho. Y por eso fue aceptado, por eso. Pero ¿saben qué? En el 4:4, si quieren leer otra vez, dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hermano, es bien sabido que genéticamente el primogénito es el más fuerte, el mejor capacitado de los hijos. Abel ofrecía lo mejor, el primogénito de su ganado al Señor, porque él sabía que menos de lo mejor, repito, Dios no merece. Dios merece lo mejor. Entonces debo de movernos esto a la actitud de ambos. Pero dejemos a Caín y Abel y veamos nuestra actitud. ¿Qué ofrenda estamos dando a Dios? A veces hablamos y al rato lo vamos a hacer de ofrendas económicas, sí, pero ¿con qué actitud las damos? ¿A la fuerza? Diciendo mejor este dinero debería estar para mis gastos, a regañadientes, molestos. Vean que nos asemejamos a Caín. Hay 3 versículos que yo quisiera tocar con ustedes en lo que me queda de tiempo con respecto a las ofrendas. Vamos a buscar el primero en Levítico, es el 3er libro, para que vean lo que Dios exige y cómo nosotros estamos actuando. Busquen por favor Levítico 22, 3er libro, versículo 20. Así está escrito: ninguna cosa en que haya falta ofrecerán, porque no será aceptable por ustedes. Dios pedía que su pueblo le hiciera ofrendas, pero nada defectuoso. Alguien podría llevar un corderito, sí, pero un cordero cojo, un cordero tuerto, un cordero lastimado. Dios no iba a recibir eso. Fíjense, yo he visto que nada más a nivel humano, cuando hay un jefazo, cuando hay una autoridad que cumple años, nadie le lleva un regalo defectuoso. Todos le llevan lo mejor que pueden para quedar bien con él. Aún en el Antiguo Testamento, los reyes no aceptaban ofrendas defectuosas, pues menos el Rey de Reyes. Había gente que se burlaba de Dios, tenía su ganado, y la oveja que estaba más enfermiza o quizás coja, esa se la llevaban al sacerdote. Eso no es aceptable por Dios, pero indica, revela la baja estima que se tenía a Dios. Dejemos a los hebreos. Hablemos de la ofrenda económica, la ofrenda monetaria, que por cierto muchos se la roban a Dios. A veces he visto yo en las ofrendas billetes rotos, monedas gastadas que ya no sirven. Inclusive, y esto lo digo con coraje, por el Señor, han metido fichas que no sirven para nada y están ofreciendo a Dios cosas defectuosas. ¿Cómo creen que Dios es tratado? Imagínense ustedes, por favor, que a un ciego ustedes le dieran de ofrenda una corcholata. Bueno, pues eso es nada con lo que Dios siente cuando su pueblo le hace una ofrenda mala. Ninguna cosa defectuosa debemos ofrecer a Dios. A veces alguien ofrece para Dios, qué sé yo, un ventilador, un refrigerador, pero es porque está descompuesto, es porque ya no lo quiere, ya no sirve, le estorba en su casa. Dios no es el receptáculo de nuestros desechos. Dios merece lo mejor y nada más que lo mejor. No ofrezcamos nada defectuoso, ofrezcamos lo mejor para Dios, porque Él es digno de lo mejor.
Además sabemos que Él es dueño de todo. Amén. Otra escritura, el quinto libro, Deuteronomio, por favor. Capítulo 23. Versículo 18. Así es escrito, 23, 18. No traerás salario de ramera, ni precio de perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto. Porque abominación es a Jehová tu Dios, así lo uno como lo otro. Fíjense que en el catolicismo hay una virgen, hay una santa, dicen ellos, que es la protectora de las prostitutas. Yo tuve amigas prostitutas y ellas tenían en sus casas imágenes de esa virgen. Y antes de ir a ejercer su mal oficio, ellas se encomendaban a la virgen para que les fuera bien. ¿Y qué quiere decir que les fuera bien? Pues que ganaran mucho dinero. Y las vi llevar su ofrenda económica a sus iglesias. Dios aborrece esto. Ninguna prostituta debe traer a la casa del Señor el salario de su maldad. Pero hablemos no de prostitutas. Hay gente que se dedica al narcotráfico y trae de sus ganancias que está teñida de sangre a la casa del Señor. Estos falsos ministros la reciben y reciben vehículos de lujo como regalo con ofrendas que gritan por la sangre de miles que han muerto por culpa de los narcotraficantes, y no solo por los asesinatos que cometen sin piedad, sino por el vicio en que los enredan para ir primero a la tumba y de ahí al infierno. No debemos hacer esto. Si yo soy en mi negocio una persona tramposa, deshonesta y tengo ganancias, no traigas ese diezmo aquí, aun cuando sea muy grande, aun cuando sea muy importante la cantidad que quieras, debe ser enérgicamente, airadamente rechazada. Dios no debe recibir nada inmundo, es lo que está diciendo aquí. Es claro, ¿verdad? No estoy torciendo la escritura. Y es que tenemos que juzgar nuestras ofrendas a la luz de la ofrenda de Caín y de la ofrenda de Abel. Miren conmigo en Hebreos, cerca de Juan, cerca de Apocalipsis. Hebreos, capítulo 12. (18 al 24). Y esa es una de las razones por las cuales Dios dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hay que darle al Señor lo mejor que tenemos, no los guiñapos que muchas veces se le ofrecen a Él ya en ancianidad degenerada por el vicio. Lo mejor, la plenitud. Por eso nuestros hijos, no solo de una manera pública y formal, deben ser ofrecidos y dedicados al Señor, sino verdaderamente, de espíritu y en verdad, nuestros hijos deben ser ofrecidos a Dios. En Hebreos 12, versículos 18 al 24, así está escrito, habla de aquel monte Horeb donde Dios dio los 10 mandamientos, el monte Sinaí. Dice: porque no se han llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si bestia tocaba el monte, sería apedreada o atravesada con flechas. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy asombrado y temblando. Escuchen, hermanos, el monte de Dios, el monte Sinaí, donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, fuego imponente, con torbellinos, con rayos, con estremecimiento, y la gente no podía acercarse y tenía miedo, y solo 2 varones subieron, Josué y Moisés. Pero el mismo Moisés, con su consagración a Dios, dice: estoy temblando, estoy asombrado. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en ese monte. Miren qué alto era. Pero Pablo está diciendo: ustedes, cristianos, no se acercaron a ese monte que ya de por sí era imponente. ¿A quién nos acercamos? Lean, por favor. Versículo 22.
Pero se han acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Nosotros no nos acercamos al monte, nos acercamos al Señor Jesucristo. Si alguien que no fuera Moisés y José tocaban el monte, debían de morir apedreados. Si un animal tocaba el monte, debía ser atravesado a flechas. Pero dice el 24, nos hemos acercado a Jesús, el mediador con M mayúscula, del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Aleluya. Aleluya. Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama venganza desde la tierra que la absorbió. Pero la sangre de Jesucristo clama misericordia, perdón y reconciliación para todo aquel que por medio de él se acerque a Dios. Aleluya, bendita diferencia, bendita diferencia. Vean, otra lección es ver, analizar, considerar detenidamente la actitud de Caín cuando Dios lo reprende. Cómo en lugar de humillarse se ensalza contra Dios. Quiten de ustedes eso, hermanos. Cuando Dios nos reprenda tenemos que humillarnos. Cuando Eli, el sacerdote, era un sacerdote de Dios, Dios le había dicho, Eli, a ti te voy a poner en el sacerdocio y a tus hijos para siempre. Pero Eli desobedece a Dios y en lugar de reprender a sus hijos, los apoya. Y cuando Dios le revela al niño Samuel lo que iba a hacer de juicio contra Eli, Eli le dice, ¿sabes qué? Samuel, en el nombre de Dios te digo que me digas todo lo que Él te dijo y que no me escondas nada. Y cuando Samuel, que era un niño, le habla al sacerdote y le dice, ¿sabes qué, Eli? Dios había dicho que ibas a estar permanentemente delante de Él, pero ya no lo va a hacer, te va a quitar a ti. No lo dijo Samuel, pero aquí va a poner a él en este momento un niño. Y saben, la actitud de Eli que lo ayudó muchísimo delante de Dios, es que Eli se humilla y dijo, Jehová es que haga lo que bien le parezca. Cuando Dios te reprenda, no adoptes, no imites la actitud de Caín. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te levante cuando sea tiempo. Primera de Pedro 5. Tenemos que entender esto, lo dijo Jesús. Aquel que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Y concluyo, hermanos, vean la ofrenda no de ramera, la ofrenda no defectuosa, la ofrenda ni siquiera de sangre, porque la ofrenda de sangre ya se hizo hace 2000 años y ya no es necesaria la sangre. La sangre de Jesucristo es suficiente para borrar el pecado de toda la humanidad. Pero hay una ofrenda que Dios está esperando. El rey David dijo, el corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios. Vamos a ver, por favor, en Romanos 12 y aquí concluye. Romanos 12. Así es escrito. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y no se ajusten, no se adapten a este siglo, sino refórmense por la renovación de su entendimiento, para que experimenten, para que comprueben, para que sientan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Desde que te despertaste, desde que entras al templo, tú eres la ofrenda ahora. Y Dios dice que antes de tu ofrenda económica, que antes de tu ofrenda material, ofrezcas tu propio cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Él es nuestro culto racional, no es un culto fanático, no es un culto animal, no es un culto ilógico. Lo más sensato, lo más sabio del universo es creer en Dios.
Pero no vamos a ofrecerle ofrendas defectuosas ni salarios de rameras. Vamos a ofrecerle nuestro cuerpo, que por su gracia es su templo, el sacrificio vivo, santo y agradable, porque Él así hará que nosotros podamos comprobar en nuestra propia vida cuál es su voluntad para nosotros: santa, agradable y perfecta. Hoy debemos hablar, dice la Escritura, que Abel, aún muerto por sus ofrendas, sigue hablando. Que tú también puedas hablar por tus ofrendas, aun cuando partas de esta tierra, por tus ofrendas, de cómo fuiste agradable a Dios. Amén. Oremos. ¿Dónde es su emergencia?